Ahí, ahí debe escucharse. ¿Amén? Muy bien. Siempre mencionando si se escucha el audio y también si se ve bien la transmisión. ¿Amén? Vamos a empezar. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Dice así Lucas capítulo 6. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Versículo 1 dice así: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, y todos los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gloria a Dios. Acá vemos entonces en Lucas capítulo 6 la primera perícopa que habla acerca de una acción que realizan los discípulos en compañía de Jesús. Es interesante siempre que los fariseos, los saduceos, en este caso los fariseos, estaban pendientes de lo que hacía Jesús. Ellos buscaban una oportunidad para acusarle delante del pueblo de haber quebrantado la ley. Ahora, es importante entender que la ley es una ley que fue dada, en este caso, la ley de los 10 mandamientos, la ley que está en el Pentateuco de Moisés, que en realidad eran 613 preceptos para Israel, para poder legislar. Todo importante entender que las leyes son necesarias para la legislación de un pueblo, que en este caso fue una nación, la nación de Israel. Cuando los fariseos quieren aplicar la ley, ellos no solamente mencionan la ley, en este caso de Moisés, sino que ellos en sus tradiciones han agregado ritualismos, inclusive excesos. Y ellos simplemente se fijaban en la observancia de la ley en el sentido de ritualismo. Ahora, hay un ser, mejor dicho, eh, hay un objetivo por el cual existe la ley. Hay algo ontológico en la ley, por el cual la ley existe. Y la ley existe para poder preservar la relación entre Dios y el hombre, y entre el hombre y su prójimo. Esa es la columna vertebral de la ley. Es preservar, dar herramientas para una correcta relación entre Dios y los hombres.
y entre el hombre y su prójimo. Ciertamente en la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el decálogo, los primeros 4 mandamientos son con relación de Dios y el hombre, o el hombre y Dios. Y los otros 6 mandamientos es en relación del hombre y su prójimo. Es importante entender esta parte cuando uno trata de imponer ritualismo por encima de el bien del prójimo o de tu relación y comunión con Dios. Cuando ni bien los fariseos cuestionaron a Jesús y a sus discípulos, Jesús trajo a colación lo siguiente, ¿verdad? En versículo 3 dice así: respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David, David era el rey en ese entonces, cuando hubo a los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la posición de los cuales lícito, o sea, no les es permitido. Como si solo a sacerdotes, o sea, la ley decía que solamente los panes de la preposición eran para. A colas Jesús está diciendo, esto ha acontecido. David, siendo rey, ingresa a este lugar y toma lo que no es lícito y se lo da a los que con él estaban. Y no solamente que accede a ellos, sino que se los come y también dio a los que con él estaban. Ahora dice, y él decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mira, qué importante es eso. Hay algo que está por encima del ritualismo. Por encima del ritualismo está la vida de un hombre. Cuando una ocasión también le volvieron a decir sobre el día de reposo a Jesús, que si mal se cae en un pozo en día de reposo, ellos rescatan a su animal del pozo y los llevan a salvo. Y eso en mención cuando Jesús sana a alguien el día de reposo. Le dice, hipócritas, ustedes salvan a su animal y no han salvado o no tienen misericordia de esta persona que ha estado enferma y han estado con ustedes todos estos años. Entonces, entendemos ahora que por encima del ritualismo está el bienestar, está la vida humana. ¿Y por qué? Porque ellos no lo hicieron para ofender a Dios, sino que era para preservar sus vidas, porque tenían hambre, ¿verdad? O sea, miren, es algo interesante, importante entender esta parte. Ahora, Jesús es mayor que David. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si David era rey, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Importante entender esta parte. Los fariseos les están diciendo, en día de reposo no se puede hacer esto. En día de reposo no se puede recoger y se trabaja.
al ellos tomar el trigo que estaba, las espigas, y dice, restregarlo en las manos, restregar, hacer esto, los fariseos consideraban esto, si él fue quien puso las leyes, si fue Dios quien puso las leyes, y acá estamos frente al Hijo de Dios. Ahora, en ninguna manera Jesús está quebrantando la ley, sino que Jesús está poniendo por encima, o mejor dicho, está poniendo lo que es primordial o lo que es necesario o lo que está en primacía por encima de el ritualismo, está poniendo por encima de ello el bienestar del ser humano, la vida de una persona, la salud, ¿verdad? Ellos estaban con hambre y por lo tanto ellos cogieron el trigo que estaba en el campo y que era permitido. ¿Por qué? Recordemos que lo que estaba en el campo les era permitido a las viudas y a los huérfanos y a los extranjeros. La ley misma permitía que cuando una viuda en desamparo, un huérfano en desamparo, un extranjero en desamparo, tenía hambre, ellos podían ir al caso trigo para saciar su hambre, para ir a su casa y elaborar o poder elaborar luego con ello el, la harina y luego hacer pan para luego saciar su hambre. Les era permitido. Es importante, amén. Aquí vemos cómo Jesús es el Señor del sábado. Muy bien. Acá un principio, una vez más, una vez le dijeron a Jesús acerca del sábado y Jesús dijo, ¿es lícito hacer bien en el sábado? Y nadie podía responder. La respuesta es sí. Sí es lícito hacer el bien en el día de reposo. Por lo tanto, por encima del ritualismo está el bienestar de la vida humana. Amén. Eso hay que tenerlo en cuenta. Avanzamos. Siguiente perícopa. Aquí en el pie de página, en el anterior decía el hombre de la mano seca. Siguiente, el hombre de la mano seca. Amén. Vamos a ver a continuación. Muy bien. Aconteció también en otro día de reposo. Miren, en otro día de reposo. El día de reposo anterior, ¿qué pasó? Tomaron trigo, espigas, lo restregaron en sus manos para poder tener el trigo y poder luego preparar harina para tener pan como alimento, ¿verdad? Entonces, ahora, esto va a pasar ahora en otro día de reposo. Que hay una intención, amados hermanos, hay una intención por la cual se repite día de reposo. Hay una intencionalidad en el autor. Ya lo mencionó, Jesús es el Señor del día de reposo. Muy bien, entonces aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Miren qué importante, acá dice, tenía seca la mano derecha. Ahora, cuando uno estudia, escudriña, hay que entender qué significa tener seca la mano derecha. Entonces, significa que esta mano derecha, la diestra, la tenía afectada. No tenía su mano con funcionalidad. Miren, hay
personas que son diestras, siniestras, o sea, zurdos, ambidiestros, dicho, usando la mano izquierda en el pensamiento antiguo lo veían mal en el sentido por lo que era muy poco, ver algo como eh, una maldición, una posesión, un mal agüero, etcétera. ¿Por qué? Por eso que a los que usaban la mano izquierda viene la otra palabra, denominación, como se dice a la diestra, a la mano derecha, a la izquierda se le llama la siniestra. Miren cómo diestra y siniestra, a ver, algo siniestro. Por eso que la mano derecha era muy útil. Entonces, acá, él tenía la mano seca, la mano derecha. Ahora, imagínate que este hombre era derecho, era diestro. Entonces, le era difícil la labor, la escritura, comer, la tenía, no la tenía funcional. No podía un médico de ese entonces darle solución a su mano. Entonces dice, y le acechaban los escribas y los fariseos. En el anterior, los que habían participado eran los fariseos, pero aquí a los fariseos se le agregan los escribas. Ya tenemos escribas y fariseos para ver si en el día de reposo ya de qué acusarle. Miren, de estos escribas y fariseos. Ellos no veían la alegría, ¿verdad? El gozo de ver a alguien siendo sanado, sino que ellos estaban viendo la oportunidad de acusar a Jesús de haber sanado en un día de reposo. Yo quiero que ustedes presten mucha atención a, a lo malicioso de que ellos eran, a cómo tenían esta mente entenebrecida, tenían un corazón lleno de maldad. Así eran estos escribas y fariseos. Tenían una mente retorcida. Miren, ahora dice en el siguiente versículo, mas él, o sea, Jesús, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Miren, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús va a hacer algo con intencionalidad. Jesús no dijo, quédate aquí, que nadie sepa, calladito, quédate aquí, voy a hacer algo, pero que nadie se entere. No, Jesús le dice a los presentes en la sinagoga de los escribas y fariseos, por escribas y fariseos estaban teniendo un pensamiento de acusarle a Jesús, y Jesús con mayor razón lo va a hacer, sino para poder darles una lección. Vamos a ver, todo lo que Jesús hace tiene un propósito.
Entonces Jesús le dice, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. Miren, no le dice a él, le dice a todos. Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Yo en la anterior perícopa les había justamente había hecho mención de esto y ahora lo estamos leyendo. Luego dice, salvar la vida o quitarla, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y el hombre lo hizo, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Es decir, esta pregunta que Jesús les hace a ellos no pudieron responderla. Pero hay una respuesta. La respuesta es sí. Sí es lícito hacer el bien en día de reposo. Y bueno, en nuestro el bien en todo momento. Pero Jesús estaba enfatizando el ritualismo que habían elaborado en un día que Dios había santificado para adorar a Dios, pero que ellos habían hecho como una carga y no habían dedicado ese tiempo para adorar a Dios, más ellos estaban intentando tentar a Jesús. Miren, su pensamiento no era adorar a Dios, glorificar a Dios por el milagro que Jesús iba a hacer, sino que su pensamiento era tentar a Jesús, sacarlo del medio, porque muchos seguían a Jesús por sus milagros, por sus enseñanzas, seguían a Jesús. Y los fariseos, los escribas, querían quitarlo del medio. Miren cómo era el corazón de estos hombres. Muy bien, entonces, un principio. Es lícito hacer el bien en todo tiempo, en todo momento. Es lícito. Y Jesús fue un hombre y fue el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios y es Dios mismo quien nos enseña a nosotros que es lícito hacer el bien y nadie te puede prohibir hacer el bien a los demás. Muy bien, continuamos. En la siguiente perícopa vamos a hablar acerca de la elección de los 12 apóstoles de Jesús. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, los que se han conectado a la transmisión, los que van a escuchar esta transmisión. Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Siempre detengámonos, hagamos un alto, una pausa en nuestra vida, en nuestro tiempo, dediquemos un tiempo, antes de ir a acostarnos, meditemos en la palabra de Dios. Cuando uno habla de los sueños, muchas veces soñamos muchas cosas. El inconsciente, ¿verdad? Guarda muchas cosas reprimidas que muchas veces salen en nuestros sueños y a veces despertamos muy agitados, etcétera. Pero si nosotros dedicamos un pequeño tiempo en oración, en meditar en la palabra de Dios, en alabar a Dios, en adorar a Dios, dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti, Jehová, podemos vivir confiados. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy beneficioso para nosotros, antes de ir a descansar, meditar en la palabra de Dios. Amén.
Continuamos. El siguiente perícopa hemos hablado acerca de que Jesús va a elegir a sus 12 apóstoles. Hay una diferencia entre apóstol y entre discípulo. Un discípulo es aquel que aprende a los pies de su maestro. Es aquel que convive, es decir, tiene una comunión constante con su maestro, aprende de su maestro, imita a su maestro. Eso es un discípulo. Pero un apóstol es aquel que fue discípulo y ahora este discípulo es enviado a hacer otros discípulos. Ese es un apóstol. Jesús toma a, de sus discípulos, toma a 12 discípulos y los va a hacer apóstoles. O sea, Jesús los va a enviar a una misión. Esos son sus 12 apóstoles. ¿Ven? Muy bien, vamos a leer. Dice, en aquellos días, él, o sea, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando dice pasó la noche orando a Dios, esto significa realizar una vigilia. Eso significa realizar una vigilia. O sea, fue al monte a orar y pasó toda la noche. Noche significa la noche está, eh, es usada en lo común para el descanso. Pero Jesús no descansó, sino que él oró a Dios, a su Padre. Pasó la noche, o sea, toda la noche. Discípulos, miren, llamó a sus discípulos, no apóstoles todavía, a sus discípulos. ¿Y qué dice? ¿Escogió a todos? No, no escogió a todos. Por eso que les mencionaba, hay una diferencia entre discípulos y apóstoles. Jesús no solamente tuvo 12 discípulos. A veces pensamos en nuestra mente o de repente nos han enseñado que Jesús tenía 12 discípulos y por lo tanto 12 apóstoles. Tuvo muchos discípulos. Ahora, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales, por eso que hay un versículo bíblico que menciona, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y eso es importante porque es un principio también. No es malo. ¿En qué sentido no es malo? Ha sido llamado. Muy bien. Pero el ser escogido es para una labor especial. En la misma manera que en la congregación, en la iglesia, a nosotros, y hemos hecho caso, hemos oído ese llamado, hemos obedecido al llamado. Ese es el llamado, el llamamiento. Pero cuando habla de escoger, habla de separar. Entonces, dentro de una iglesia también hay lo que se conoce como ministros. Y un ministro es diferente a un miembro de la iglesia. Un miembro de la iglesia es aquel que es llamado al cuerpo de Cristo y se alimenta de la palabra de Dios y sirve en la iglesia. Ahora, un ministro es alguien
llamado a una labor dentro de la iglesia, sea al pastorado, sea a la enseñanza, sea a las misiones, etcétera. Es un ministro. Entonces, aquí también está Jesús está frente. También hay entonces requisitos para un discípulo. O sea, Dios es una elección para una labor de discípulos y escoge a 12 de ellos, a los cuales, ajá, pero no les llama apóstoles en ese cuando les envía luego. Ahora va a mencionar una lista. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan. Este hermano era hermano de Pedro, o sea, Andrés era hermano de Pedro, Jacobo y Juan eran hermanos, acuérdense, hijo de Zebedeo, hijo del trueno. Tenemos a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora lo menciona porque hay otro Jacobo, Jacobo y Juan, hermanos. Acá hay otro Jacobo, Jacobo, hijo de Alfeo. Tenemos a Simón. ¿Por qué Simón? Porque hay otro que se llama Simón Pedro. Ahora tenemos a Judas. Y Judas es hermano de Jacobo. Pero si Jacobo y Juan eran hermanos, Judas, ¿de qué hermano se refiere? Hermano de Jacobo, de hijo de Alfeo. Y luego tenemos Judas. Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Wow. Y acá empezamos a ver la lista de estos 12. Gloria a Dios. Amén. Y acá el principio nuevamente, una vez más. Dios nos llama, pero también Dios nos escoge. Ahora, cuando Dios te escoge, es porque es la potestad de Él escogerte. Nosotros tenemos que entender que es Dios quien elige, quien escoge. Por lo tanto, no tenemos que vanagloriarnos, no tenemos que, porque estamos en un cargo, en una posición elevada, sojuzgar, o mejor dicho, imponernos a los que están debajo de nosotros o a los que están a nuestro cargo. El cargo es una posición de servicio. Quiere decir que cuando Dios nos llama, no es que seamos superiores que los demás, sino que es para nosotros servir a los demás. Es una posición de servicio, porque Jesús dijo, yo no he venido, o el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos.
Jesús nos dio un ejemplo cuando Él, en la cena, Él lava los pies de sus apóstoles. Él lava los pies de sus discípulos. Y los discípulos dicen, no, no hagas esto. Pedro dijo, no hagas esto, Señor. Pero Él dijo, si tú supieras, ¿no? Lo que yo estoy haciendo y que si no lo permites, no tendrías parte conmigo. Pedro dijo, ahora también, inclusive, no es para que tú te vanagloríes o para que tú maltrates a aquellos que están bajo tu cargo o cuidado, sino es para servirlos a ellos. Amén. Por el proceso de la palabra de Dios, servirnos los unos a los otros. Muy bien, continuamos. El siguiente es, abajo a pie de página decía, Jesús atiende a una multitud. Dice así, y descendió con ellos. ¿Con quiénes? Con los que había escogido, ¿se acuerdan? Jesús estaba con sus discípulos, elige a 12, y luego dice, y desciende con ellos ahora. Y se detuvo en un lugar llano, ¿no? Y en compañía de sus discípulos y de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Gloria a Dios. Acá recordamos de una mujer que tocó el borde de su manto y Jesús dijo, alguien me ha tocado, y dice, todos te tocan, Señor, ¿por qué dices que alguien me ha tocado? Y Jesús le dice, sí, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Y acá en estos versículos está reafirmando esto. Dice así, el último versículo, y toda la gente procuraba poder salir todos. Wow. Jesús, un hombre, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el ungido de Dios, el Mesías. Jesús tenía poder y ese poder brotaba de él, salía de él, y ese poder era para hacer bienes a los hombres. Los hombres eran atormentados por espíritus malignos, por el poder de Jesús. Los espíritus salían de los hombres. Los hombres eran liberados. Los hombres estaban enfermos. Jesús con su poder los sanaba. Jesús solamente vino a este mundo a hacer bienes a los hombres. Jesús tenía poder y con ese poder no impuso su autoridad o poder para someter, sino que él usó su poder para hacer bienes a los hombres y para dar su vida por nosotros. Imagínense, no hay un hombre en este tiempo, o nosotros, mejor dicho, somos llamados a ser como Jesús. Y si nosotros tenemos poder, es porque Dios nos ha dado poder o nos ha concedido poder
no para someter, sino para servir, para hacer bienes a los hombres. Y esto en el contexto de autoridad. Esto es en el contexto a nivel nacional, regional y también para que nos represente también a nivel internacional. Pero el pueblo les está dando poder a las autoridades para que con ese poder o autoridad que ellos puedan tener y nosotros les concedemos ese poder y autoridad para que ellos puedan servir al pueblo, a la nación, al pueblo. Con ese propósito ellos tienen ese poder. Ese es un principio. El poder es para servir. Ese es el principio grande. Jesús nos dio un gran ejemplo. Amén. Y eso tiene que replicarse a todos los que están en autoridad. Y ahora, nosotros como cristianos que formamos parte del cuerpo de Cristo, entendemos que el poder es la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es poder de Dios, la unción, que es ese poder del Espíritu Santo en nosotros, poder de Dios, es para servir, es para ponerlo al servicio de la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Y no solamente el cuerpo de Cristo, sino también para el mundo, para el prójimo. Amén. Muy bien. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar así de perico. Y entre el aye, los ayes que es lamento, tristeza, pesar, hay una dicotomía, un contraste. Vamos a ver, dice así, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Las bienaventuranzas, el sermón trayendo a colación justamente esto de las bienaventuranzas. Ahora, en versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en las bienaventuranzas. Ahora vienen los ayes, mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas.
No es malo ser rico. No es malo saciarse. No es malo tener una buena reputación. Lo que Jesús está diciendo es en el contexto de que mientras hay pobres, hay ricos. Pero estos ricos, sabiendo que hay pobres, sabiendo que hay necesidad, nosotros tenemos un hilo, es decir, si unimos todos los pasajes de este capítulo, hay un hilo conductor. Y el hilo conductor es de que hay personas que tienen poder, hay personas que tienen riquezas, hay personas que tienen recursos, pero ellos no usan esos recursos, esas riquezas y ese poder para beneficio de su prójimo, sino que ellos se sacian a ellos mismos. Entonces, lo que hacen es no usan eso para el bien de su prójimo. Jesús decía de los fariseos, hay de vosotros ustedes fariseos. Ustedes lo que hacen es, van a las casas de las viudas y los van y los ultrajan a las viudas. Miren cómo eran estos hombres. Estos hombres eran llenos de maldad. Ellos se enriquecían, los publicanos. Los publicanos eran odiados por el pueblo porque es decir, los publicanos servían a los romanos, sometiendo a su pueblo a un tributo excesivo. Ahora, aún más, los publicanos robaban a su pueblo, aumentando los tributos. Ellos, ellos pedían, ¿verdad?, al pueblo tributos mucho más allá de lo que pedía Roma. Por ejemplo, si Roma pedía 10, ellos pedían menos. Entonces, de estos ricos está hablando Jesús aquí. Estos ricos que se enriquecían, estos que se saciaban cuando había gran necesidad en el pueblo, cuando había hambrientos, cuando había pobres, cuando había despojados, estos ricos se enriquecían, estos que se saciaban y no compartían con su prójimo. Aquellos hombres que les gustaba, como que ellos dicen que enmudecían sus rostros, se cubrían de silicio, hacían tocar trompeta para decir que estaban ayunando y hablaban en voz en alto para que el pueblo los escuchara. Como dijo Jesús, no eran hijos de Abraham, eran hijos de su padre, el diablo. Wow. De ellos está hablando Jesús. Ay de estos hombres, ay de ellos. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, de aquí podemos entender dos cosas. Hay recompensa para los hijos de Dios, para aquellos que son fieles, para aquellos que tienen misericordia. Vamos a pasar muchas, muchas penalidades aquí en este mundo. Vamos a pasar promesas.
y Él es fiel a sus promesas, ¿no? Y luego también hay castigo. Todo en esta vida dice que se paga. Muy bien. Sí, es verdad. Jesús dijo, no hay nadie que haya dejado padre y madre en esta vida que no reciba 10 veces más. En esta vida. De la misma manera, no hay nadie porque persiste en ello que no obtenga su merecido en esta vida. Y también en el venidero. Así como hay recompensas en el venidero, también hay castigo. Entonces ese hombre no puede salir impune. Si hay justicia, este hombre debe tener justicia. Esa es justicia. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Y Dios da oportunidad hasta el último aliento de vida. Hay oportunidad. Pero después de esta vida ya no hay más oportunidad. Así que tenemos que atesorar o tenemos que valorar nuestras vidas, valorar el tiempo que Dios nos concede vivir y vivir una vida de propósito, de trascendencia, una vida de satisfacción donde tu mente o tu conciencia no te pueda acusar, que todo lo que has hecho ha sido vivir una vida digna. Amén. Muy bien. Vamos a continuar en la siguiente. Ya estamos terminando. Ya vienen los últimos. El otro es el amor hacia los enemigos. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí la palabra misericordia es importante. La palabra misericordia significa no dar el pago, o sea, mejor dicho, detener el castigo.
esa es misericordia. Ahora, es importante que como hijos de Dios entendamos algo. Somos seres humanos y como somos humanos tenemos emociones, sentimientos y es natural sentir cuando alguien nos ofende o cuando alguien abusa de nosotros o cuando alguien es enemigo en el sentido de que alguien está. Ese es un enemigo. No es que tú eres enemigo de él, sino que él es tu enemigo en el sentido de que él busca hacerte el mal. Nosotros debemos ser libres de todo tipo de resentimiento. En el Antiguo Testamento hay muchos salmos que se llaman salmos precatorios. Y un salmo precatorio significa una oración elevada a Dios para que Dios haga justicia frente a la opresión, a la persecución de los enemigos a su pueblo. Ese es un salmo precatorio. Entonces, Dios le enseña al pueblo y Dios le dice al pueblo, mía es la venganza, yo daré el justo pago. Entonces, eso nos hace a nosotros no llevar una carga tan grande como es el resentimiento, como es el sentimiento de venganza. Nosotros debemos ser libres y Dios nos enseña a ser libres. Acá lo que está diciendo es que no significa que nos dejemos abusar. Lo que está diciendo es, en ese contexto, recuerden, estamos en un contexto en el cual política en este tiempo hay derechos, hay leyes, pero en ese tiempo estamos hablando de un tiempo del imperialismo, un tiempo de imperios, donde el que tiene mayor fuerza, poder, sometía al pueblo. Estamos hablando en ese tiempo, en ese contexto. Y en ese contexto, lo que está diciendo aquí Jesús es que no resistas, no guardes rencor. Si te piden algo, hazlo. Y si te piden algo, hazlo mucho más allá de lo que te piden. Cuando tú haces mucho más allá de lo que te piden a ti, entonces vas a ver que eso afecta al otro. Esa actitud tenemos. Ellos esperan de nosotros una reacción, porque ellos se están burlando de nosotros, porque ellos quieren menospreciarnos, nos dicen algo, nos hacen algo, y esperan que nosotros nos sintamos mal, reaccionemos mal, es lo que esperan. Pero aquí algo que nos está enseñando Jesús. No reacciones como ellos esperan que tú reacciones. No respondas como ellos esperan que tú respondas. Y cuando tú respondes diferente y reaccionas diferente, ellos se sorprenden. Ellos dicen, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Si alguien te dice algo, ¿verdad? Actúa con sabiduría, actúa con rectitud, actúa con misericordia. Eso tiene un impacto. Amar al prójimo, amar al enemigo, ten misericordia, porque si Dios,
que es un Dios justo, pelea por sus hijos, entonces no solamente lo que solamente nos queda a nosotros es tener misericordia de ellos, porque no se están metiendo con nosotros, se están metiendo con Dios, porque Dios pelea por sus hijos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar a Dios por misericordia. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, cambia sus vidas, porque si ellos siguen así, permanecen así, lo que a ellos les espera solamente es el juicio de Dios, la ira de Dios. Es por eso que tenemos que tener misericordia, tenemos que tener compasión, tenemos que amarlos a ellos. ¿De qué manera demostramos amor por ellos? Es orar por ellos. Y si algún momento ellos pasan por alguna necesidad y nosotros tenemos la posibilidad de hacerle el bien, hagámosle el bien a ellos también. Van a ver que esa acción va a cambiar sus vidas, va a traer a ellos la interrogante de decir por qué. Si yo te he hecho mal, porque tú me haces bien. Y ahí tú le puedes decir, es que hay alguien que me hizo bien a mí también. Habiendo sido malo, alguien también me perdonó, alguien también tuvo misericordia de mí, y ese se llama Jesús, y ese se llama mi Padre Dios, que tuvo misericordia de mí, que me perdonó, siendo yo malo, me perdonó, Jesús murió por mí, me limpió, me transformó, y de la misma manera también quiero ser contigo, yo te perdono, y de ahí le podemos compartir. Miren qué poder, qué impacto tiene nuestra respuesta, nuestras acciones, cómo reaccionamos. Seamos dirigidos por el amor de Dios. Amemos al prójimo, amemos a nuestros enemigos, oremos por ellos también. Muy bien, ahora viene la otra, es juzgar a los demás. Juzgar a los demás. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el fuere perfeccionado será como su maestro. Porque, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y acá algo importante, acá la palabra hipócrita. La palabra hipócrita significa demandar algo que tú no haces. Es decir, tú demandas que alguien tenga misericordia de ti cuando tú no tienes misericordia de tu prójimo. Cuando tú demandas que hablen la verdad cuando tú mismo eres mentiroso. Entonces, aquí Jesús utiliza una parábola, utiliza figuras retóricas y utiliza una exageración en la comparativa entre la paja y la viga. Una viga es un tronco,
mientras una paja es una partícula que se desprende de una viga. En comparativa, este es pequeño, minúsculo, diminuto, y este es grande, enorme. Que tenemos que primeramente fijarnos, ver a nosotros mismos primero antes que al otro. Y esto en el contexto de juzgar. Justamente en el contexto de juzgar. Tú no puedes juzgar si primeramente no te juzgas a ti mismo. Jesús dijo, juzgar con justo juicio. Entonces, no prohíbe juzgar, sino que está diciendo, no juzgues si primeramente no te has juzgado a ti mismo, si no has sido aprobado primero. Si tú eres alguien justo, íntegro, entonces con ese testimonio de vida, con esa autoridad moral, entonces tú puedes, por lo tanto, juzgar porque tienes la capacidad. Pero si tú no tienes esa autoridad moral, espiritual, entonces tú no puedes juzgar. Por eso que Jesús en una ocasión dijo, cuando fue una mujer hallada en adulterio, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, como ni todos se fueron, no hubo ni uno que tirara la piedra. Esa es la aplicativa de esto. Juzgarnos a nosotros mismos. Una vez que hayamos sido juzgados nosotros mismos y nos hayamos hallado justos, recién podemos ejecutar un juicio. Qué importante es, amados hermanos, esta parte. Vivir una vida en la cual tu conciencia no te pueda acusar porque has procedido de una manera íntegra. Lleguemos a eso. Por eso que aquí también habla acerca de la perfección, perfeccionado, perfeccionamiento. Apuntemos a ello, porque el maestro, el discípulo es entrenado por su maestro, es perfeccionado. Cuando un discípulo llega a ser perfecto, por eso dice, será como su maestro. O sea, hay un perfeccionamiento, es un proceso. Y eso habla también de nosotros. Esto es un proceso. Amén. Tenemos que apuntar a ello y ir en camino a ello. Muy bien. Y para terminar, casi terminar, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los da mal fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El, buen, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es aquí entender acerca de la naturaleza de algo. Tú no puedes pedir algo de alguien que
tiene una naturaleza diferente, a lo cual tú le exiges un fruto del cual no puede producir. Por eso que dice, tú no puedes vender la ausencia de este fruto es bueno. En eso se conoce. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, acá hay dos, y los dos dan frutos. Pero uno reconoce cuál es el buen fruto y cuál es el mal fruto. Eso es lo importante. Ahora aquí, nosotros tenemos que dar buenos frutos. ¿Y cuáles son esos buenos frutos? Los buenos frutos son aquellos que son aceptados o aprobados por un estándar, y el estándar es el estándar de Dios. O sea, Dios examina los corazones y Él determina cuando hay alguien que tiene un buen corazón o un mal corazón. ¿Y cómo lo vemos? Por sus frutos. Amor, compasión, ¿ves? Bondad, mansedumbre, templanza. Otro, ira, celos, contienda, maledicencia, maldad. Todo eso son malos frutos. Los otros son buenos frutos. Por sus frutos os conoceréis. Y por último, los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis que viene a mí y oye mis palabras y las hace? Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra ella, contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Muy bien, acá la pregunta sobre dónde está fundada tu casa, no fundamentada tu vida, sobre qué cimientos, sobre la roca o sobre la tierra. En el libro de Mateo, capítulo 7, Jesús menciona esto y menciona dos materiales: la roca y la arena. Acá Lucas menciona la roca y la tierra sin el que necesita fundamentos, cimientos, ser un hoyo enorme para luego llenarlo de rocas para tener un buen fundamento. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Cuesta materiales? Sí. ¿Cuesta dinero? Sí. Cuesta esfuerzo, dedicación, tiempo. Pero el costo vale la pena. Si tú tienes buenos fundamentos en tu vida, como buenos valores, si tú tienes fundamentos como
enseñanzas, principios por los cuales muchos buenos maestros dan buenos fundamentos a sus estudiantes. Cuando vienen cosas difíciles o viene para solidificar, entonces, como tiene buen fundamento, se puede sobreedificar en ello y no se va a caer. Pero cuando tú pretendes sobreedificar en algo que no tiene un buen fundamento, eso que tú has edificado se cae. Hay pérdida. Así es esa comparativa que hace aquí Jesús. Jesús dice, el que oye y hace, este es prudente, este es sabio. El que oye y no lo hace, este es necio. Este es insensato. Seamos hombres sabios. El conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, podamos aplicarla a nuestras vidas. Y eso va a poder sostener nuestra vida a pesar de las tempestades, a pesar de las pruebas que puedan venir, nos mantendrá firme, porque esa roca es Cristo. Esa roca nos mantendrá firmes. No habrá pérdidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Hemos terminado la lectura de Lucas capítulo 6. Amén. Miren que es muy semejante a Mateo capítulo 5. Recordemos que los evangelios son la vida de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. Por eso que Mateo, Marcos y Lucas son muy semejantes y muchas veces narran acontecimientos, tiempos, mejor dicho. En Mateo encuentro un suceso que Marcos también lo narra y que Lucas también lo narran, pero bajo una perspectiva propia. ¿Amén? Bueno, yo sé que su palabra ha edificado nuestras vidas. Amén. Recordemos, Jesús es Señor del sábado. Por encima de los rituales, por encima de las cosas que puedan parecer importantes, mucho más importante es la vida humana. Mucho más importante es la dignidad humana. Si nosotros tenemos la ocasión de hacer el bien, hagamos el bien. Todo tiempo es bueno para hacer el bien. No seamos hipócritas. Seamos personas auténticas. Seamos personas transparentes. Amemos a nuestro prójimo. Oremos por nuestros enemigos. Tengamos misericordia. Amén. Hemos aprendido mucho de Jesús. Jesús vino a servir, no ser servido. Igual, si nosotros tenemos alguna autoridad, algún poder, sea para ponerlo al servicio del prójimo, de los demás. Tendremos recompensas en los cielos. Amén. Si somos hombres y mujeres que podamos producir buenos frutos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, bendito Dios, en esta noche. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Cuánto aprendemos, Señor, de tu palabra. Nos enseñas con tu ejemplo, bendito Dios. Queremos ser como tú. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pisadas. No es fácil, Señor, en este mundo tan egoísta, en este mundo, Señor, que solamente busca lo suyo. Tú nos enseñas, Señor, a darnos a nosotros mismos hacia nuestros prójimos, Señor. Gracias por sus vidas. Oramos, Señor, para que las personas puedan conocerte. Bendito Dios, oramos por aquellos que están apartados, que aquellos que están, Señor, en malos caminos, Señor. Aquellos que, bendito Dios, están haciendo mal al prójimo, Señor. Oramos primeramente por aquellos prójimos que están pasando injusticia. Aquellos prójimos, Señor, que están pasando necesidad. Súpleles, Señor. Bendito Dios, lucha por ellos, Señor.
Atiende, Señor, bendito Dios, su clamor. Ellos están orando, clamando por justicia, clamando, Señor, porque ellos necesitan, Padre amado. Tienen muchas necesidades, bendito Dios. Óyelo desde los cielos, bendito Dios. Acuérdate de ellos, Padre. Y también por aquellos, Señor, que hacen el mal. Tú eres el juez justo. Y no hay nada en este mundo, Señor, que no reciba, Señor, su justo pago. Pero ten misericordia de ellos también, Señor. Que se arrepientan. Que puedan cambiar, Señor. Cámbialos. Porque si no les va a esperar, Señor, ese juicio grande, Padre amado. Bendito Dios, tú lo llamas, Señor, el día de la ira, de la venganza, donde tú darás y darás sus carnes, dice, a un festín a las aves, a las rapiñas, para que coman sus carnes, Señor. Será un día terrible, Padre amado. Por eso te pedimos que tengas misericordia, que tengan oportunidad, Señor, de arrepentirse. Porque tú sobre todas las cosas, Señor, defiendes, ves, Señor, por la vida humana. La vida humana es de gran valor ante tus ojos, Señor. Que no se pierda ninguna vida humana, Señor, sin propósitos. Bendito Dios. Gracias. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder, Padre Santo, siempre hacer el bien, bendito Dios, a nuestro prójimo. Porque tú nos has dado ese ejemplo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios nos bendiga a todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Estamos en Selah. Haz una pausa y reflexiona. Amén. Dios